un documento que nos enorgullece muchísimo como Chile Crece, que es un trabajo increíble que lideró Paula Elia, del equipo, con el apoyo de Yuri. Nosotros somos un equipo chiquitito y de repente a mí me admira la cantidad de cosas que podemos hacer con recursos mujer súper limitados, porque somos puras mujeres en el equipo de Chile Crece. Y ahí quiero aprovechar de agradecer especialmente a Sebastián Reyes de Rainberg. Rainberg es una empresa hace muchos años socia de Chile GBC y siempre fue súper visionaria. O sea, cuando nosotros me acuerdo que lanzamos las primeras fichas de Inversión 4, la primera ficha de Inversión 4 también fue con Rainberg. Todas las cosas que hemos hecho, prácticamente muchas por primera vez, han sido con el apoyo de ustedes, lo mismo pasado, por ejemplo, con las fichas TED. Y este documento que vamos a lanzar hoy día, que ya está disponible en nuestra web, es un documento que tiene mucha información que ustedes no van a encontrar en ningún otro documento que se haya lanzado. Nosotros justamente nos preocupamos de que eso sea así. Y también para que están en la pantalla queremos agradecer a Duo, queremos agradecer, ¿cierto? Primero a Claudia, ¿cierto? A también 88, que nos pudieron acompañarnos hoy día porque están de viaje, también a EVP, que están la Monse y la Mau también acompañándonos, y también a Verde 360, que van a estar participando en un panel que hicieron posible el desarrollo de este documento. Así que, sin más, nada, agradecer y darle la bienvenida para que empecemos. Para hablar ya del lanzamiento de este documento, quiero invitar aquí adelante a Sebastián Reyes, International Royal Manager de Rainberg Latinoamérica, y a Paula Elia, jefe de proyectos de Chile Green Council. Ambos nos van a contar más detalles sobre este documento. Así que bienvenidos y muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este seminario. Como dice María Fernanda, el propósito principal es anunciar el lanzamiento de esta guía. La técnica de Chile Green Council, junto al apoyo y la colaboración de Rainberg, han desarrollado la guía de gestión hídrica y biodiversidad de proyectos de edificación y infraestructura, cuyo objetivo es incentivar la conservación de los recursos hídricos en proyectos de edificación y además incentivar la restauración de los sistemas y de los servicios ecosistémicos. Está alineada esta iniciativa con diversas y otras estrategias que están, por supuesto, también en desarrollo, como son la Estrategia Nacional a largo plazo de Infraestructura Verde y Soluciones Basadas en la Naturaleza. Además, el contenido y toda la temática que aquí se trata también está alineada y comprometida con las actualizaciones de la ND 7.0 y además tiene como propósito incentivar los acuerdos limpios de producción relacionados con biodiversidad y naturaleza. ¿Cómo fue la metodología de trabajo? Bueno, trabajamos en tres ejes principales. Lo primero fue el trabajo de investigación que desarrollamos nosotros como área técnica, la colaboración de expertos y expertas, quienes nos presentan casos de estudio relevantes de implementación de estrategias relacionadas a infraestructura y a gestión eficiente del agua. Y por otra parte, también invitamos a expertos y expertas, parte de socios de Chile GBC, a trabajar en 2 mesas de trabajo técnico. Fueron trabajos y 2 mesas bastante extensas, donde trabajamos y revisamos, por supuesto, cuáles eran las fortalezas, las oportunidades y los factores principales que debían estar, por supuesto, en todo lo que era el contenido de esta guía. Por supuesto, agradecer a los auspiciadores porque gracias a ellos, por supuesto, pudimos llevar a cabo y desarrollar no solo la guía, sino que también este evento de lanzamiento y los próximos eventos que vienen de sensibilización en el tema. Agradecemos a Rainberg, a Verde 360, EDP, Duo y 88 Limitado por todos sus aportes y contribuciones al documento. Patrocinadores también muy importantes: la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, la Certificación de Edificio Sustentable, el PBCI, el ICI, Fundación Mi Parque y Pacto Global Chile, que también, por supuesto, nos han ayudado a la difusión del documento.
Lo importante, ¿qué van a encontrar ustedes en el documento? Son 5 capítulos. Quisimos hacer una guía que no fuese un documento tan extenso que ustedes pudiesen llegar a la mitad del documento y después aburrirse y cerrarlo, sino que fuese un documento dinámico, donde a través de 5 capítulos ustedes pudiesen ir revisando entonces el contenido principal. Lo primero que revisamos y que mostramos son diversas estrategias para la gestión hídrica. Acá hablamos de estrategias innovadoras asociadas a paisajismo, a riego, a sistemas alternativos de agua, muy importante también la utilización de sistemas alternativos, también de tecnologías innovadoras, de impermeabilización y de estrategias asociadas a drenaje. El segundo capítulo habla de la importancia que tiene la infraestructura verde sostenible, asociados a todos los beneficios que muchos de ustedes, por supuesto, conocen, asociados a la gestión de agua y lluvia, a la reducción de la efecto de calor, a eficiencia energética, entre otros. El tercer capítulo va asociado a un análisis exhaustivo de cómo los sistemas de certificación nacionales e internacionales consideran dentro de sus requerimientos la gestión hídrica y la biodiversidad. Acá se hace un análisis que ustedes no van a encontrar en ningún otro documento y que lo que busca justamente es ver cómo los cruces de todos estos sistemas de certificación enfocan de distinta manera los requerimientos asociados. Y que, por ejemplo, pudiese ayudar a profesionales o asesores que estén trabajando con edificios que estén en el proceso de construcción a ver una mirada más allá de un solo sistema de certificación y ver cómo se complementan entre ellos. El cuarto capítulo va vinculado a cómo la gestión hídrica está relacionada y cómo se vincula con la taxonomía, de qué forma los criterios técnicos para edificación de infraestructura están vinculados a estrategias de gestión hídrica y biodiversidad. El quinto capítulo nace de un levantamiento interno que hicimos nosotros como Chile GBC de políticas e instrumentos regulatorios vinculados también a gestión hídrica. Este capítulo es súper interesante porque en el fondo lo que hace es una bajada de todos los instrumentos, políticas, marcos regulatorios, hojas de ruta que están dando vuelta y que muchos no siempre tenemos el alcance de poder conocerlo. Bueno, acá se listan estos instrumentos, cuáles son sus objetivos, quiénes son las organizaciones a cargo, cuál es la temática principal que toma cada uno. Y yo les comentaba que parte también de la información que contiene esta guía son los casos de éxito, que son muy interesantes. Tenemos 2 casos de éxito, uno vinculado al Centro de Gestión y Tecnología de Duoc, donde nos presenta este proyecto, cuáles son sus líneas de acción y sus objetivos principales, nos van a acompañar en uno de los paneles. Y el segundo caso de éxito, que también va a ser parte de los panelistas, es la implementación de un muro verde por parte de la 360 en colaboración de Raver también, la UNAP. Y cómo cierra esta guía con una pequeña guía de lineamientos técnicos que están pensados para el último diseño, operación, construcción y operación de infraestructura verde. Es un capítulo donde nosotros entregamos las pautas para que quienes quieran desarrollar o estén enfrentándose a este tipo de proyectos tengan los lineamientos y las estrategias principales que debiesen considerar. Por supuesto, ya en temas más técnicos, lo que fue el trabajo, nos dimos cuenta, por supuesto, que la relación que existe entre el agua y la biodiversidad es intrínsecamente muy conectada. Sabemos que el agua es vital para la vida, que la biodiversidad también tiene una relevancia en cuanto a entregar y mantener la cantidad y la calidad de agua como suministro. Y nos damos cuenta que si evaluamos factores como la expansión urbana, el crecimiento de la población y la intensificación de la agricultura, la demanda de agua aumenta. Y por otra parte, si evaluamos todo lo que tiene que ver con contaminación, con deforestación y con sobreexplotación de acuíferos, por supuesto que su disponibilidad también se reduce. ¿Para qué hablar del cambio climático y todo lo que tiene que ver con las alteraciones en los ciclos de precipitación? Vemos episodios de inundaciones repentinas, etc. Todo este marco teórico nos indica y nos hace evidente que efectivamente la forma como gestionamos el agua no se puede únicamente resolver de manera tradicional, captando, conduciendo y tratando, sino que necesitamos incluir estrategias innovadoras, necesitamos incluir a la infraestructura natural para una gestión eficiente del agua.
Históricamente, yo les decía, el manejo de gestión hídrica está dominada por soluciones de infraestructura gris que no son malas. La idea de esta guía no es lapidar los sistemas de tratamiento y de conducción de agua gris, sino que abrir una mirada que complemente y que permita la incorporación de soluciones basadas en la naturaleza, de infraestructura verde y de soluciones innovadoras como estrategias claves que complementen y que trabajen de la mano con lo que es la gestión hídrica tradicional. Los beneficios, no me voy a detener mayormente en esto porque está detallado en la guía. Conocemos un sinfín de beneficios que tiene la infraestructura verde asociados a la capacidad que tiene de gestionar agua de manera sostenible, a la regeneración de las ciudades, a la contribución de la biodiversidad urbana, a la eficiencia energética también, la importancia que tienen los techos verdes. Vamos a tener una exposición un poco más adelante donde vamos a profundizar en estas estrategias. Gestión de las aguas limpias es muy importante también, y los beneficios a la salud mental que también trae la incorporación de biodiversidad. En el capítulo de estrategia de gestión hídrica, que les mencionaba que tenemos un pequeño capítulo asociado a alineamientos técnicos para el diseño, construcción y operación, donde mencionamos estas estrategias asociadas a drenaje eficiente, a control de escorrentía, a reutilización de agua, a soluciones basadas en la naturaleza, a protección de ecosistemas, tratamiento de agua y, muy importante, también la fiscalización y la regularización de todas estas estrategias que se implementan. Acá está la guía de lineamientos técnicos que viene, es parte de la guía de gestión hídrica. Acá van a encontrar ustedes mencionados estos pasos y los consejos para el óptimo diseño, construcción y operación. Les dejo acá unos segunditos del QR, que está disponible la guía, la pueden descargar. Es una guía, como les decía yo, de fácil lectura, con mucha información interesante. Los capítulos están muy bien desarrollados. Hay información donde ustedes pueden y redirigen a las páginas de interés. Por lo tanto, es un banco de información muy interesante de revisar, y la idea es que ustedes, por supuesto, comiencen a trabajar con él. Gracias. Antes que nada quisiera agradecer al equipo de EGC, liderado por María Fernanda, Paula, por lo que hicieron, y contar un poco la historia detrás de esto, porque llevamos mucho tiempo viendo que existía mucha documentación, existían muchas normas, hay una serie de cosas internacionales, nacionales, pero nos habíamos dado cuenta que faltaba como agrupar en solo un lugar información relevante para aquellos que quieren ver desarrollo de proyectos, tanto como ciudades, proyectos privados, proyectos públicos. Y ahí, dentro de esa lógica, empezamos, y esto fue obviamente gatillante del equipo de FDC, a ver que teníamos que incorporar a muchos actores, porque nosotros como fabricantes de riego, equipos de riego, estamos ya en la ejecución final, pero antes, todo lo que pasa antes, y entendiendo que estamos hablando acá de un lugar, casa de estudio, donde se forman, se genera el conocimiento, después tenemos consultoras, estatutos privados, públicos, etc. Hay una cadena de cosas que lo que se está pasando hoy día, y que es muy bueno que existan normas, estructura de construcción, es que vamos a llegar a una eficiencia mayor. Y por eso, parte de lo que yo quiero hablar, y solo me estoy refiriendo, que es muy importante ser preciso, y aquí cómo nosotros usamos nuestros recursos para no solamente tener ciudades más resistentes al cambio climático, cómo desarrollar proyectos mucho más sustentables, también sean sostenibles. Porque ¿de qué nos sirve hacer toda una inversión, todo un concepto y todo, si estos proyectos a los 2, 3, 4 años están funcionando como quisiéramos? Entonces, parte del llamado y tratando de lo que queremos hacer es cómo toda esta industria, por decirlo así, toda esta comunidad trabaja de una manera de hacer esto mucho más proyectable en el tiempo para que sean políticas no de corto plazo, y tampoco el momento de que estamos viendo hoy día en Chile, estamos en elecciones, entonces todos hablamos bien, pero que esto sea algo que podamos ver cómo va a estar la ciudad en 5, 10 o 50 años. Nosotros celebramos muchas veces parques que tenemos parques increíbles acá, que ya tienen más de 200 años, la Quinta Normal, el Parque Metropolitano. ¿Por qué no tenemos más parques naturales? Y bueno, se está trabajando en eso.
Pero ese trabajo es una proyección que se tiene que hacer bien y obviamente hoy día los materiales y todo nos obliga a ser mucho más precisos y eficientes. Y esto es parte de un poco que nosotros siempre hablamos como fabricantes de equipos de riego de ahorro de agua, pero no es solamente ahorro de agua, ahorro de dinero, cómo eficientarlo y lo otro, cómo desarrollamos profesionales que estén a la altura y creemos que lo que estamos tratando de tener acá tenemos mucho material y es un poco lo que esperamos que encuentren con esta guía y el panel de hoy día parte a reforzar eso. Ir acá, y es curioso, hemos juntado actores que nunca se habían visto, pero son parte de la misma cadena. Tenemos consultores, tenemos auditores, desarrolladores. ¿Qué importancia tiene que instale, entienda en lo que se está trabajando y cuáles son los parámetros que tiene que lograr? Entonces, es un poco lo que tratamos de hacer. Por el lado de nosotros, la tecnología está avanzando muchísimo. Nosotros estamos pronto a cumplir 100 años. Y el año 33, cuando lanzamos el primer aspersor de impacto, que fue una revolución, hoy día ya el año 78 lanzamos nuestro primer computador de administración vía todo móvil. Y lo que es la Internet de las cosas, la inteligencia de las cosas, es lo que está moviéndonos hoy día. Y lo importante de esta herramienta es que podamos conectar estaciones meteorológicas, podamos conectar ascensores, vamos a hacer el trabajo del experto del proyecto que estamos haciendo mucho más eficiente y eso ahorrar energía y agua. Y esto es algo que estaba pasando y queremos que ojalá en todos los proyectos veamos tecnología porque eso además genera profesionales mucho más preparados para el futuro que se nos viene. El control del caudal. No es solamente llevar agua, sino tener control total del caudal. Como veíamos nosotros, el agua cada día es más escasa. La necesitamos, sobre todo en Chile, muchas veces minería, agricultura, etc. ¿Cómo somos eficientes y tener realmente control del caudal es algo que va a generar ahorro total del agua? Obviamente se están trabajando y ustedes ven, ya no es solamente tirar agua, sino ser eficiente. ¿Cómo hacer un estudio claro de cuál es la necesidad del proyecto de agua, cuáles son los emisores que van a funcionar? Y en esta guía van a ver que hay distintas estrategias donde estamos utilizando ahora distintas aguas. Nosotros estamos acostumbrados a regar con agua potable. Las áreas verdes tal vez debiéramos ir migrando tal vez a tratamiento de agua, aguas grises, qué hacer con el agua lluvia, cómo acumular, cómo tratar. Sí, estamos tratando de ser lo más eficiente con este recurso y lo ocupamos para distintas cosas. Riego localizado, un capítulo muy interesante, y ahí hablamos de la sostenibilidad. Nosotros creíamos mucho, acá tenemos varios profesores, diseñadores, vamos a tener al profesor Oscar acá en el rato más, donde tratamos de ser eficientes con el riego localizado, pero no lo logramos. Terminamos generando mucha basura en los municipios con estas líneas negras. ¿Cómo hacer un buen proyecto y que sea un proyecto que dure en el tiempo? Y el riego localizado es un gran aprendizaje, lo hemos visto en Israel, en California, y en Chile estamos partiendo, obviamente, mucha prueba y error, pensando que también trabajamos con plantas, seres vivos. ¿Bien? Y ir cambiando esto. Hoy día Europa, que hablamos de ciudades grises, está recuperando esas plazas puras con vegetación. Ayuda al comercio, ayuda a la temperatura en las ciudades, hay una transformación de cómo debería verse la ciudad, una ciudad mucho más verde, ocupando, bastante sensible. Cómo ocupar el agua lluvia, que vaya en un lugar, obviamente apoyado por tener riego, cómo generar espacios más bonitos, con una foto de verde 360, cómo podemos ayudar. Y eso no solamente es temperatura, ambiente, también es calidad de vida. La gente que trabaja en entornos verdes es mucho más sana, vive mucho mejor, disfruta y tiene una calidad de vida mucho mayor. El tema del agua tratada, algo que ya se ha cambiado, la norma, seguimos trabajando con normas, no leyes, entonces muy voluntarioso, pero ya hay una versión 2.0, ojalá haya una 3, 4, hasta que tengamos una norma súper buena de cómo trabajar mucho mejor la agua alternativa. ¿Me pasa para adelante? ¿Ahí llegaron, por favor? Sí. Entonces quiero darle las gracias por venir. Espero que disfruten lo que queda, las mesas,
Ojalá que sea participativo. Yo creo que acá la idea es que todos podamos participar, preguntar, y obviamente van a haber espacios de coffee, y espero que tanto las mesas como los speakers que tenemos, que son bien variados, puedan aportar a este microsistema que estamos tratando de construir ciudades mucho más amigables y así por delante. Así que muchas gracias y bienvenidos al seminario. Efectivamente, ahora vamos a dar paso a nuestro primer panel de conversación, así que esto va a abordar justamente las soluciones innovadoras para la eficiencia hídrica y la infraestructura verde sostenible. En el fondo, cómo abordar los desafíos de la gestión del agua y la regeneración. Para eso quiero invitar aquí adelante a Luis Costa, director de consultoría de Deuma, que va a moderar este panel. Y también invito a Manuel Feliu, fundador de Rebelde de la 60, Claudia Rojo, directora de la Chile, y a Fernando Nostroza, gerente técnico comercial de Exotel. Bienvenidos. Sí. Bueno, si con esto bueno, muy buenos días a todas y a todos, muy buenos días a los panelistas, felicitar la instancia, la guía, por supuesto, un tremendo material. Y hoy día, bueno, vamos a conversar de qué manera se están abordando los desafíos en materia de gestión hídrica y regeneración con este panel, a través de distintas perspectivas. Para ello contamos con un panel de lujo. Claudia, acá desde una mirada académica, contamos con la perspectiva de lo técnico, desde las soluciones, desde la práctica, con Manuel, de Rebelde de la 60 y Fernando, bienvenidos también. Y desde la asesoría en proyectos de edificación, la consultoría, la estrategia, las políticas públicas, nos acompañan ahora. Así que, bueno, vamos a partir. Primero una pequeña introducción, contarles que tenemos 2 rondas de consulta, menos 3 minutos para que cada uno pueda expresarse, responder y al final algunas cuestiones de cierre, pero ya se comentó. Estamos todos de acuerdo en que Chile enfrentamos un escenario de estrés hídrico caracterizado por una larga sequía y también con eventos climáticos extremos asociados a los recursos hídricos. Y estos factores combinados afectan la disponibilidad y calidad del recurso para la producción, aumentan los riesgos operacionales, tienen consecuencias financieras de nuestras empresas, representan, como bien dijo Fernanda, un porcentaje relevante de la producción del PIB del mundo está asociado a estos riesgos y por lo tanto tenemos que ver cómo los enfrentamos. Y hoy más que nunca necesitamos alianzas. También se mencionó recién, conversar entre las distintas perspectivas. Todos tenemos que aportar en un sitio que comienza desde la planificación hasta la ejecución, y ahí viene todo lo que es la implementación y la sostenibilidad en el tiempo de la intervención. Entonces, esperamos hoy día compartir y visibilizar las prácticas que podrían escalarse en distintos niveles de la industria. Y primero vamos a partir con Manuel. Más allá del valor técnico y del contexto de escasez hídrica como la que vivimos, la versatilidad de los sistemas de jardines verticales y el volumen es clave. Queríamos preguntarte que nos compartas cómo diseñan estos jardines y cuáles son
sus principales ventajas en materia de la gestión hídrica está funcionando de la forma correcta. Bueno, gracias por la invitación, gracias a Sebastián, que lo conozco hace ya varios años, apoyando también desde hace ya unos 6 años. A Sebastián decía, lo conozco ya hace unos 6 años, nos empezaron a apoyar con tecnología, que es muy necesario para la labor que nosotros hacemos, y ha sido un gran trabajo colaborativo desde hace harto tiempo. Y a Paula, muchas gracias también por todo este tiempo que nos conocemos recién, pero trabajando ahí. Así que felices de aportar y gracias por la invitación. Y respecto a la pregunta, se me olvidó. No voy a dar gracias. ¿Cómo diseñan los perfiles? Bueno, hace ya en 2006 yo comencé con el desarrollo de jardines verticales, en 2009 con una empresa, son muchos años. Todo este trabajo ha ido mutando y cambiando, y la verdad que diseñar un jardín vertical o cualquier jardín que yo tiene que responder a las necesidades en realidad del lugar, o del mandante, o del cliente, o del proyecto. Y en ese sentido, uno puede tomar diferentes estrategias para desarrollar el diseño. Obviamente, tomar en consideración las características, digamos, del lugar son esenciales, ¿no es cierto? Si el jardín está al sol, cuando hace la exposición, son cosas básicas. Pero hay otros criterios que no son tan básicos, que tienen que ver con cómo se le quiere dar la mantención a ese jardín. Y ahí uno puede tomar estrategias para desarrollar jardines de muy baja mantención, nunca nula, la verdad, siempre va a requerir mantención, pero realmente se puede a nivel de diseño tomar ciertas líneas de trabajo que permitan que el jardín sea de muy baja mantención o no. Tiene que ver mucho con los requerimientos. Los jardines verticales inicialmente tienen un gran impacto visual y también han entrado en el mercado, si se quiere llamarlo así, mucho por la vista. Queremos un lugar bonito, que se vea bien, pero la verdad que de a poco y en iniciativas como esta, como lo que están haciendo ustedes con Green Building Concept, se va ampliando el espectro de comprensión de cuáles son estas estrategias, a qué es lo que apuntan, qué es lo que pueden lograr. Y la verdad que es bien interesante respecto, digamos, a los hidropónicos. Por ejemplo, la lechuga hidropónica que le compras en el supermercado, en todo su ciclo de riego ha consumido esa botella de agua, 200 cc. Entonces, un jardín vertical hidropónico con recirculación realmente es el sistema de riego más eficiente que tú puedes tener. Entonces, hay cosas que la gente a veces no sabe rápidamente, digamos, pero es el nivel de eficiencia que tú puedes lograr. Y esto es muy apalancado también por la tecnología. Como les decía, cuando partimos el 2006-2009, teníamos que armar los centros de riego, eran unos verdaderos Frankenstein, teníamos que agarrar equipos de diferentes partes para tratar de lograr que tuvieran cierta domotización, que es muy necesaria, pero afortunadamente la tecnología ha ido mutando. Lo que contaba Sebastián recién, todo el tema de domotización, entender de las cosas, hoy día los programadores ya lo traen. Entonces es mucho más fácil, digamos, armar un jardín con un sistema de riego inteligente que te permita tenerlo monitoreado. Todas esas variables van a nivel de diseño. O sea, nosotros hoy día no hacemos un jardín, aunque sea muy chiquitito, no lo hacemos si no tenemos un control total, domotizado del jardín. Porque la verdad que el costo final para el usuario es muy alto, que se diseñe un jardín por no tener un sensor adecuado que te indique si se cortó la luz, si se cortó el agua. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Manuel. Creo que hay un mensaje de la comunicación. Hay mucha incertidumbre en este tipo de proyectos o de las soluciones basadas en la naturaleza en general respecto de qué pasa después que el primer proyecto. Acá no es sobre producción, es operación. Tener certidumbre respecto de los costos de operación de la construcción, piensa se cargo de aquello, que es algo clave para que los proyectos efectivamente puedan avanzar y hacer. Vamos a pasar a Claudia, a preguntarle respecto, bueno, respecto de los trabajos que ustedes tienen en el grupo y de cómo abordan los desafíos de la gestión de la universidad, cuáles son los principales objetivos que tienen ahora, mediano y en la largo plazo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la pregunta. La verdad es que
Personalmente, el tema hídrico ha sido un móvil para mí desde hace muchos años. Llego en algún momento, me encuentro con muchas personas que están con la misma incertidumbre, con la misma duda de cómo hacemos esto. Y esto empezó, de hecho, una conversación con el rector de los días, en la institución. Que dijo, tenemos que esperar. Y luego de darle varias vueltas, en marzo del 2024, se crea el Centro del Agua de Hugo, y que tiene una particularidad, que en el fondo está liderado por escuelas, distintas escuelas, y además por la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. Estas escuelas son la Escuela de Administración y Negocios, la Escuela de Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Escuela de Construcción, que es la que hoy día me toca liderar a mí. Entonces, esta idea tiene que ver con el punto de vista. Es un centro que en el fondo reúne un equipo multidisciplinario y que cada uno trae un aporte, una mirada y también un grupo de trabajo que tienen una forma de abordar y problemas también que de repente son muy diversos. Entonces, el centro en el fondo viene hoy día a hacer este compromiso por parte de la institución respecto de el tema hídrico a nivel nacional. Y que uno de los, en el fondo, uno de los objetivos que tenemos es que queremos gestionar, pero no tenemos datos. Por lo tanto, lo primero que queremos hacer es levantar datos y poder disponibilizar esos datos para el resto de la comunidad. Y además, obviamente, nosotros como institución de educación superior también tenemos ahí un tremendo, en el fondo, desafío, y obviamente tenemos que colocar al servicio toda esa información para poder educar también a la gente respecto de la utilización de nuestro recurso hídrico que hoy día es tan escaso. Entonces, tenemos varios elementos ahí que se unen y que en el fondo hoy día vienen a potenciar un poco el hecho del trabajo conjunto, de esta disciplina, de poder y ahí se genera algo muy interesante, porque ahí voy a contarles a lo mejor un proyecto que tenemos donde logramos traspasar tecnología que normalmente se utiliza en un industria. Entonces, eso es sumamente enriquecedor para los tiempos que se vienen y obviamente para poder en el fondo abordar este asunto de una manera mucho más estratégica y con los datos que requiere para poder realmente gestionar. Genial, bueno, todo parte por la educación. En este caso, dentro de una institución académica que es el rol, las distintas miradas, las distintas escuelas hablan de esa multidisciplina que se hablaba también hace un momento, que hace que las cosas se transformen en éxito. Bueno, muchas gracias por todo este apoyo, Claudia. Y tu última comentario me da base para preguntarle ahora. Bueno, desde la mirada de un asesor en los proyectos de soluciones de agricultura verde, de soluciones en la naturaleza, ¿cómo estas se vinculan con temas como la acción climática, la biodiversidad? Y dos preguntas, ¿verdad? El rol de la certificación respecto de estos temas, tanto nacionales como internacionales, ¿cómo ayudan a que empuje al mercado? Muchas gracias Luis, por la pregunta. Sí, me gustaría como poner en contexto el problema primero. Según los datos de la DGA, el uso del agua potable en Chile para uso humano es el 6,9%. Entonces, si lo miramos como Pareto 80-20, en realidad está ahí. Dentro de este consumo humano están las industrias y está la industria de la construcción. Pero no tenemos datos de cuánto consume la tabla de construcción versus el uso humano. Y en eso también quería como preguntar, que levante la mano aquí, ¿quiénes se preocupan de ducharse en menos de 3 minutos? Mira, un tercio de las personas que están acá, ¿cuánto están acá
sustentabilidad. Los mismos. Es súper importante que podemos poner todas las tecnologías que hay, pero parte de la base de nosotros, de nuestra responsabilidad. A mí me tocó en un momento estudiar los consumos de agua potable del sistema del SIS, ¿no? Sistema de Superintendencia de Servicios Sanitarios. Las familias vulnerables, familias de escasos recursos, consumen del orden de 60 litros por día, ¿ya? Eso significa ducha, cocina y consumo. Siendo que las familias de los barrios más altos consumen del orden de 400 litros por día, ¿ya? Y eso es porque involucran jardines. Pero también duchas. Una ducha son para otros, sabemos eso, entonces ya. El rol que viene a cumplir aquí, las certificaciones, es súper importante. Todas las certificaciones de construcción sostenible tienen eficiencia hídrica. En el caso de WEN, que lo tiene particularmente eficiencia hídrica, está preocupado de la calidad, de la salud, pero indirectamente también el monitoreo, entonces también promueve la eficiencia hídrica. Entonces, todos estos instrumentos promueven la eficiencia hídrica de una manera o poniendo un umbral para los artefactos o poniendo estas metas de reducción del 20%, del 14%, dependiendo, ¿no? Entonces tenemos una certificación internacional y nacional. En el caso ya también comentar del marco regulatorio nacional, solo existen de instrumentos regulatorios de todo el año, quería aprovechar para agradecer y felicitarlos por la guía, porque en realidad en el tiempo que la hicieron, la cantidad de contenido, tiene soluciones, tienen que verlas, súper buenas, tienen soluciones técnicas súper buenas y tienen un listado de reglamentos, pero de los cuales son muy generales y solo dos, bueno, podríamos decir tres quizás, son aplicables a la construcción. Uno es la ley 21.071 del 2018 del MOB, que promueve aguas grises, y luego el decreto 40 del Ministerio de Salud que salió el año pasado, después de como 12 años, que también promueve aguas grises, y posteriormente el decreto, la modificación de la ordenanza del Ministerio de Vivienda, que también promueve las aguas grises solo para edificios de uso público, sobre 5 metros cuadrados, no para residencial. Pero ningún reglamento dice hay que consumir tanto límites umbrales, ¿no? Sino que no hay uno, desde el Estado todavía no hay un impulso específico. Así que eso yo creo que las certificaciones son muy útiles. Lamentablemente la taxonomía lo asociado a la parte hídrica y biodiversidad solo no se pone significativo. Entonces no establece metas ambiciosas ni contribuciones. Muchas gracias, pues adelante. ¿Otra pregunta? Vamos a ver más adelante un poco más en detalle la taxonomía, pero volvamos ahora, gracias. Volvamos con Fernando y volvamos a la técnica, todo el tema de impermeabilización, que tú manejas muy bien. Sabemos que es la base sobre la que se construye cualquier proyecto alrededor de nosotros. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es la principal fortaleza, ventaja de los sistemas que garantizan el éxito de las inversiones en infraestructura? Muchas gracias por la invitación y por poder participar. Bueno, la impermeabilización es súper importante. Una de las principales razones de desventa tiene que ver con la impermeabilización asociada a ella. Hoy día existe mucha tecnología, muchos materiales. Y yo creo que el secreto está en poder integrar todas estas soluciones, no ver la impermeabilización aislada, sino que verla en conjunto con la innovación térmica acústica, con una cubierta verde. Nosotros tenemos hoy día como sistema una asociación vertical, cosa de poder integrar todas las soluciones y que ninguno es responsable. Cuando estas responsabilidades se dispersan, es muy difícil poder llegar a casos exitosos. Hoy día existen tecnologías para poder tener agua, una cubierta, más del 35% de la superficie de la ciudad es cubierta, entonces hoy día tú puedes transformar lo que ya existe en retenedores de agua, en techos verdes, techos azules, cubiertas full roof. Entonces hoy día existe tecnología para poder darle solución a todas estas problemáticas. Con la nueva ley o la norma de agua grises, tú puedes retener esa agua y reutilizar. Y esa tecnología hoy día existe, pero hay que abordarla de forma integral, no en forma aislada y no dejar la impermeabilización solo una membrana asfáltica y después dar un impacto. Hay mucha más tecnología, hay PPM,
sistema sintético. Entonces, cada edificio, cada elemento constructivo hay que mirarlo por sí mismo y desarrollarlo con las necesidades que tiene. No soluciones comunes, lo que funciona en Arica no va a funcionar en Punta Arenas. Entonces hay que tener todas esas consideraciones a la hora de poder abordar la solución de la impermeabilización junto al resto de la otra solución. Sí, bueno, la importancia de integrar de los proyectos como un todo completo, con todas sus partes, y no de manera aislada, es súper relevante, y cuando hablamos de naturaleza, la naturaleza es distinta, cada parte del territorio no son las mismas cosas que funcionan, y eso es algo que hay que tener tremendamente en cuenta, y me lleva un poco a relacionarlo con una de las charlas que viene más adelante, van a presentar estrategia de ciudades verdes, que hablaba también de desarrollar y comentar en esta misma auditorio hace unos meses atrás, y decirles la tremenda relación y sinergia que tienen con la guía que se está avanzando hoy. O sea, muchos de los objetivos estratégicos de esa estrategia de subvención tienen que ver con los temas que nos han comentado en esta guía. Y por lo tanto, son también un aporte a la resiliencia climática, que es uno de los objetivos principales de la estrategia. La resiliencia de nuestras ciudades también nos lleva a que existan mejores servicios ecosistémicos que también se han mencionado y también, por lo tanto, que mejoren nuestra calidad de vida. Hay más servicios ecosistémicos, ahí también se decía, quienes viven en entornos verdes viven mejor, son más felices. Hay muchas cosas que están ahí relacionadas y con eso voy a pasar a la segunda ronda de preguntas, pero en orden distinto, cambiando, vuelvo a aplicarle también algo mencionaste en tu primera intervención respecto de los datos, respecto de la necesidad de generar evidencia, y eso es parte del rol que tiene la academia y la innovación. Sin evidencia técnica es difícil que las soluciones se financien, se implementen, debemos conocer sus impactos reales. Y quería preguntar, ¿de qué manera están integrando sus programas el uso de tecnologías, por ejemplo, de monitoreo hídrico, para que los futuros profesionales no solo diseñen, no solo construyan, sino que también sepan medir los impactos y resultados de los proyectos, de este tipo de intervención? Bien, pues muchas gracias por la pregunta. Ya. Creo que hoy día puedo contar que tenemos 3 proyectos andando en el centro del agua. Recuerden que tenemos esta mirada multidisciplinaria. Tenemos uno trabajando ahí con la DGA respecto a la cantidad de datos y cómo nosotros podemos apoyar a que esa cantidad de datos se vea y se pueda transmitir de una manera distinta. Por otro lado, hace poquito estamos lanzando una aplicación para jardín sustentable, que lo estamos poniendo un poco en marcha blanca con la gente de hoy que estamos testeando, de manera tal de que las personas tengan una especie de guía de cómo pueden ir regando sus jardines y en qué forma nos pueden entregando algo de información. El proyecto que yo creo que es más atingente a lo que estamos trabajando hoy tiene que ver con la medición que estamos haciendo del uso, el consumo de agua en una obra de construcción. Hace poco logramos colocar un flujómetro que nos está mandando señal constantemente, por lo tanto yo en mi computador tengo la posibilidad de ver en tiempo real cuánta agua se está consumiendo. Cosa que lo hace mucho rato estaba tratando de realizar, pero no ha sido tan fácil, porque normalmente uno trabaja a lo mejor con los proyectos de agua o le pide a alguien que esté cada cierto tiempo mirando el medidor, pero la verdad es que ninguna de esas cosas nos había funcionado. Y es un poquito lo que adelantaba antes. Este flujómetro normalmente se utiliza en otras industrias, como la industria del lado ornamental, de riego de jardines. Entonces, por esas cosas de lanzar en algún momento, y con esta empresa empezamos a conversar y logramos, después de casi un año de trabajo conjunto, tanto con esta empresa proveedora y con la empresa constructora, logramos instalar el flujómetro y hoy día estamos recibiendo esa data de manera, por fin, de manera, ¿cómo se llama?, directa. Así que prontamente esperamos empezar a tener algunos resultados.
otro lado también la empresa está muy camiseteada con esto. Ellos son la empresa fundamental, la fundamental. Y en el fondo lo que están haciendo ellos es poder contar también la data que ellos tengan. Nos hicieron también llegar la programación de obra de manera tal de que nosotros podamos ir realizando. Este es un primer paso. ¿Ya? Obviamente hoy día la sectorización dentro de la obra se torna un poquito más compleja, pero hasta el momento ni siquiera sabíamos cuál era el consumo total. Entonces estamos empezando por ese lado. Y yo les había comentado que tenemos dentro del equipo del centro a la dirección de investigación aplicada, y de alguna forma nosotros vamos trabajando también con ellos y toda esta información que vamos logrando recabar, estos progresos que vamos haciendo, después eso se trabaja junto con ellos, las escuelas lo recogemos y lo vamos integrando en actividades para nuestros estudiantes. Entonces, esto de verdad es una relación con el medio profunda, donde los estudiantes podrían ir a visitar la obra, por ejemplo, vamos a tener un fondo probablemente un buen rato ahí instalado, pero además, en el fondo, les vamos a ir mostrando los avances que nosotros mismos vamos realizando, y por qué no, si ellos tienen alguna propuesta, también algo y conversar al respecto y ver qué es lo que podemos hacer. Genial, muchas gracias. Tremendamente interesante, Claudia. Si se conoce, se puede generar. Yo creo que eso es lo primero y eso es lo relevante para, bueno, en el contexto también de la producción de la educación, y vincularse con el medio y aplicar los conocimientos o obtener conocimientos prácticos para aplicarlo también en lo que bueno, estamos más o menos bien en el tiempo, nos quedan 3 intervenciones. Vuelvo a Manuel primero. Yo sé que algo comentaste en la primera pregunta, pero aquí vamos a lo directo, hablando de qué tecnologías con enfoques innovadores de riesgo o de utilización de agua están integrando los proyectos para minimizar el consumo. Bueno, en la medida de lo posible, cuando uno llega a un proyecto, si que llega a la etapa de diseño, siempre tratamos de incorporar recirculación de agua. Los jardines verticales y hidropónicos, como cualquier jardín, está digamos, expuesto a cortes de riego, pero es mucho más sensible al no haber sustrato en el jardín, cosa que tiene beneficios, porque no se liviana, tiene otra ventaja, lo hace también muy sensible a los cortes de riego. Entonces ahí un poco la necesidad de tener como el control de lo que está pasando con el riego de forma instantánea, como decía Claudia, y eso lo veníamos desarrollando de diferentes formas durante mucho tiempo, haciendo estos equipos de riego que delegábamos parte y armábamos cosas. Hoy día ya eso lo tenemos, por suerte, y no con equipos, digamos, tan caros, incluso hay equipos domiciliarios ya semiprofesionales de render, como el programador SP-M3, que te permite incorporar un caudalímetro, es decir, tú tienes la capacidad de saber cuándo está regando el jardín de forma constante, tienes la capacidad de saber también si hay una rotura de riego, y el caudalímetro va a darte un mensaje indicando, digamos, de que está regando más de lo que debería regar ese circuito en la zona. Tienes también sensores que en este caso no son de render, pero que te permiten saber si hay un corte eléctrico en el jardín. Son equipos que son fundamentales, digamos, para poder saber lo que está pasando, digamos, con el jardín en todo momento. Y si tú puedes incorporar la premisa de recirculación de riego, la verdad que lo haces completamente eficiente, ¿verdad? Lo venimos haciendo hace tiempo, ahora lo hicimos recientemente en una escala más grande, un proyecto Palunar que está ahí en la pista de la guía, donde la recirculación es, la verdad que es increíble, un jardín de 15 metros de altura, 7 metros de ancho, en un patio central de un edificio en Echaurra, en el centro de Santiago, que también tiene un valor que es en el centro, digamos. Todo el edificio mira el jardín y como se pudo incorporar a nivel de diseño, toda el agua se recoge en un depósito, en un piso más abajo del nivel del jardín y luego se vuelve a impulsar. El consumo es increíblemente bajo de ese jardín y además bueno, tiene la ventaja también que uno puede hacer todo el control de la hidroponía directamente en el depósito, ¿no es cierto?
va incorporando fertilizantes, los insecticidas sistémicos también que requiere el jardín. O sea, tiene muchos beneficios poder tener acceso al agua de riego y poder irla midiendo constantemente para poder en el fondo entregar una solución nutritiva adecuada. Así que son varias cosas que se empiezan a juntar. Yo creo que hoy día la tecnología, por suerte, ha ido avanzando en ese sentido. Y bueno, estos son todavía, no sé, los techos verdes, los muros verdes, son cosas entre comillas todavía, como cierto, todo el mundo las conoce, todo el mundo sabe cómo funcionan. Es súper importante instancias como estas para dar a conocer estas cosas. Me parece que es súper importante también, y me salgo un poco de la pregunta, pero cómo la academia empieza en el fondo a entregarle estas herramientas también a las nuevas generaciones de arquitectos. Diría, hay muchos arquitectos que, no sé, tienen una guía de materiales, ¿no es cierto? Y saben cómo ocuparla muchas veces, y muchas veces su carrera se dedica a entregarle esa guía de materiales. Pero a veces la infraestructura vegetal todavía no está, digamos, tan presente a nivel de diseño en una generación de arquitectos. Y creo que es importante que se dé a conocer, porque es una herramienta que realmente cambia el carácter de una edificación. Y cuando uno puede incorporarla a nivel de diseño de la edificación, el potencial es enorme. Creo que estamos en una transición positiva en el sentido de que para allá vamos. Sí, hay que partir comparando o dándole la posibilidad a la infraestructura verde y no los diseños tradicionales que nos van dejando de lado. Y respecto de, particularmente del riego, creo que rescato que lo más relevante es el monitoreo y control, porque eso le permite ser eficiente y bueno, lograr los objetivos que los proyectos se ponen. Fernando, sobre las cubiertas verdes, para que hoy sean soluciones integrales para la hídrica, en términos de materiales, sistemas de drenaje o métodos de instalación. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo quiero tomar un poco con la respuesta anterior. Si no es por el diseño, es difícil poder hacer cambio cuando ya los proyectos ya están hechos. Y claro, el tema del diseñador, el arquitecto, tiene un rol fundamental, porque al final es él que le presenta al dueño, porque el dueño no sabe lo que quiere. El inversionista no tiene idea, pero si un arquitecto con ideas y con la competencia técnica para incorporar estos temas puede convencerlo, y en términos de inversión tampoco es tan caro. O sea, también hay un paradigma en términos de que tienen estas soluciones, y en soluciones técnicas hay varias. La industria Chile, gracias a su relación con el mundo, están los mayores actores de la empresa química para construcción en Chile. Somos un país muy chico, pero están todas las empresas grandes del mundo trabajando acá. Y las soluciones son todas, tienen que ver con la retención de agua, poder reutilizar el agua, usar las cubiertas, en vez de que evacúen inmediatamente el agua, poder retenerla y no se inunden las ciudades. Todo ese tipo de soluciones ya están y se pueden implementar, pero eso requiere una inversión inicial que alguien tiene que entenderla y darle el beneficio, si no hay un apoyo estatal. Por ejemplo, hoy día tenemos cubiertas que tienen más de 25 o 30 años que tienen que ser renovadas. Hoy día hay soluciones que no necesitan levantar lo que está para poder impermeabilizarlas de nuevo, pero ahí tenéis que hablar con un comité de vivienda que con suerte se va a poner de acuerdo para buscar soluciones. Entonces, y eso afecta a la ciudad, y eso nos afecta a todos. O sea, una cubierta, aparte del impacto del residuo que genera, la habitabilidad que genera en un edificio. Pero hoy día es cosa de ponernos de acuerdo. Las soluciones están al alcance de todos. Así que hoy día yo creo que tiene que ver más con la voluntad y ponernos de acuerdo en todos los actores, de conversar todos en una misma sintonía y buscar la solución a través de nuevas leyes, quizás algún beneficio tributario, buscar mecanismos que ayuden a, si tienes que renovar, tienes que hacer alguna intervención, puede tener algún impuesto verde. En Europa se utiliza mucho ese tipo de incentivos que ayudan a tener una mejor ciudad y una mejor vivienda. Bueno, muchas de las cosas que acabas de decir también son parte del objetivo de la estrategia de ciudad verde.
la necesidad de generar algún tipo de incentivos que promuevan este tipo de inversiones. Y lo otro que vuelvo a rescatar, pues sí, estas soluciones pueden tener una inversión inicial un poco mayor, cada vez se están acercando las inversiones tradicionales, pero definitivamente los beneficios se pueden cuantificar de múltiples maneras. Una de las cosas que no se ha logrado hacer es cuantificar ese beneficio ambiental, monetizarlo de alguna manera. Y también están pasando cosas para que por lo menos en la inversión pública, la metodología de evaluación de proyectos de infraestructura, se puedan cuantificar los beneficios ambientales y sociales que tienen esta inversión. Y bueno, vamos por último, Paola, y llegamos a un tema que bueno, nos tocó convivir en el desarrollo de las tecnologías medioambientalmente sostenibles en sectores distintos, pero obviamente Paola tenía que estar en la construcción, el sector de construcción, y te quería preguntar de qué manera se aborda la eficiencia hídrica y las soluciones basadas en la naturaleza en la taxonomía del sector de construcción. Y creo que se aborda de manera similar. Exactamente. Bueno, en la taxonomía, para los que no conocen, ¿quiénes de aquí conocen la taxonomía? Bueno, la taxonomía son estándares finalmente para que el sistema financiero pueda identificar que un proyecto contribuye o no o a mitigar o adaptar proyectos al cambio climático. En diferentes sectores productivos, a mí me tocó trabajar en el sector construcción, en dos sectores, construcción, actividad inmobiliaria y aquí el colega manufactura y minería, ¿no? Sí. Bueno, y dentro de eso, la taxonomía tiene dos ámbitos, uno de estándares que realmente contribuyen, como los estándares de las certificaciones, que son siempre por sobre los reglamentos, entonces contribuyen, y estándares que están focalizados en no hacer daños significativos, entonces básicamente es que cumplan con los reglamentos. En el caso de los temas de eficiencia hídrica y biodiversidad, hay dos como estándares separados. Nosotros tuvimos que desarrollar tanto estándares que contribuían como que no hacían daños significativos, pero en este caso lo que se publicó son estándares que no hacen daños significativos, o sea, que se alinean a los reglamentos vigentes. Y en el caso de también de eficiencia hídrica y biodiversidad se llaman criterios comunes, o sea, que son comunes para todos los sectores productivos. Y en particular lo que indica es que en el caso de eficiencia hídrica, en el caso de gestión hídrica, en realidad es no hacer daño significativo, o sea, que el proyecto se preocupe de no generar impactos en temas hídricos como daño en cuenca o daño en el entorno, ¿no? Contaminación de aguas subterráneas. En un primer lugar, en el caso que sean proyectos que tienen que pasar por el sistema de evaluación ambiental, que ya existen reglamentos sectoriales que apuntan a ese enfoque, y en el caso de que no pasen por un sistema de evaluación ambiental, que hagan, en el fondo los proyectos hagan el esfuerzo de revisar los reglamentos sectoriales, que son muy pobres en realidad en el tema de hídrico. Pero básicamente no contaminan. Y lo mismo pasa para los temas de biodiversidad, que tienen que cumplir con estos criterios comunes. En el tema de agua, sí, hay un requerimiento en la etapa de construcción que se pide que tener un control del tema de infiltración generado por cañerías y ese tipo de cosas. Así que es muy general. Nos quedó la parte de contribución sustancial que está muy alineada a las certificaciones. Las certificaciones promueven esto, producciones promueven monitoreo. Y en realidad el gran movimiento de construcción lo impulsan las certificaciones y también en temas de paisajismo, ¿no? Es impresionante cómo los proyectos hoy día, los arquitectos han incorporado un poco el tema de eficiencia hídrica en paisajismo, el paisajismo nativo y todo, porque las certificaciones lo van pidiendo. Sí, eso. Bueno, muchas gracias. Lamentamos que sea así, pero hay una segunda taxonomía. Las taxonomías son procesos vivos, se tienen que ir actualizando.